Buenas tardes, ¿cómo están, gente maravillosa? Bueno, espero que muy bien. Buen miércoles para todos. Bueno, estamos acá otra vez desde el programa de Medicina Integral Consciente, creado exclusivamente para poder sumar información, comprender el para qué nos enfermamos, para qué tenemos conflictos y tal es así que hoy voy a ahondar un poquito más en sí, en la decodificación, decodificar para sanar, ¿sí? Esta terapia, este método tan importante que desde hace tiempo ya tiene cada vez más voz, se está escuchando cada vez más, muchas personas se acercan a conocer esta técnica, este método, que en definitiva a la larga se transforma en un estilo de vida, ¿no? Claramente, porque nos permite poder identificar el origen, la causa, raíz, se podría decir, de los problemas o conflictos que nos van apareciendo a lo largo de nuestra vida. Incluso podemos identificar situaciones que hemos vivido y que tal vez nunca comprendimos, que también decimos, bueno, esto sucedió para algo, para que en este presente hoy transcurra mi vida de esta manera. Por lo tanto, este método se basa en primer lugar, en un estudio que ha realizado un médico que se conoce con la medicina germánica, ¿sí? Eh, la nueva medicina germánica, se lo conoce a nivel internacional. Esta técnica que ha investigado el doctor Hammer fue cuestionada mucho tiempo, claramente, por situaciones, digamos, de entendimiento de que la gente no se puede curar por la mente nada más. Por lo que en este extremismo, tal vez que en su momento se había encaminado desde este médico, que había conocido, digamos, primero en primera persona la interpretación sobre su problema de salud, que él había desarrollado un cáncer a través de la muerte de su hijo, él y su esposa, y a partir de eso, él empieza a investigar y empieza a comparar que determinadas patologías, sobre todo cancerígenas, que fue el inicio de su investigación, se asociaban a determinados patrones o problemáticas de la vida emocional de las personas. Entonces es donde empieza a unificar este sentido de el conflicto, la emoción, la afección neurológica, la afección psicológica y la manifestación física. Es como el nuevo paradigma del entendimiento de la salud. Obviamente, cuando aparecen este tipo de personajes a lo largo de la historia que vienen a debatir paradigmas, ¿no? Ya lo hemos visto con especialistas en físicos u otras ciencias, que cuando traen una nueva teoría, no es fácil instalar esa nueva teoría en algo que está tan anclado y encasillado, ¿no? Por lo tanto, si ustedes se ponen a buscar en Google sobre esta persona, incluso la biodecodificación, van a encontrar un montón de información totalmente negativa sobre su persona y obviamente sobre la técnica. Pero tenemos que entender que estas son situaciones comunes que pasan, que se los trata incluso de locos, de mentirosos, bueno, y un montón de otras calificativos totalmente negativos a estas personas que en definitiva son personas que tal vez tuvieron una iluminación para descubrir algo y después tal vez como persona tiene errores, tiene defectos que claramente eso será juzgado o no por quien lo mire y quien lo condena así, pero que pudo haber aportado un cambio y una apertura mental necesaria, sobre todo para el mundo de la salud, que este es el claro ejemplo de disrupción, es donde se hace el corte sobre esto, este cambio de paradigma. Cuando yo empiezo a escuchar un poco sobre esto, sobre biodecodificación, sobre todo de la línea de Enrique Corbera, viendo los videos de YouTube que ustedes tienen acceso, ¿no? Hay un montón de información por todos lados. El que quiera acceder a esto, o sea, tiene, pero
millones y millones de informantes, personas que se encargan de difundir esto, especialistas que hablan sobre esto, profesores o maestros que enseñan esto. Entonces, cada vez la apertura, el abanico es tan grande que no hay excusa de llegar a esta información y de por lo menos comprenderla. Ya no tenemos, digamos, una lejanía, como en su momento cuando estuvimos hablando el otro día con el vivo que hicimos con Rosana, con la licenciada Rosana y con la odontóloga Natalia, sobre el despertar de cada una de nosotras a nivel profesional con la incorporación de las terapias holísticas. En su momento, con la psicología, había un gran abismo entre la medicina y la psicología, casi hasta, se podría decir, de denigración. O sea, pensar en mandar a un paciente al psicólogo era porque no te lo querías bancar más y te lo querías sacar de encima. No era una lógica de trabajo en equipo, de acompañamiento, de protección psicológica de esa persona para con una enfermedad tal vez que era devastadora para él o para ella. Entonces son todos procesos que se dan. Hoy la psicología y la medicina tienen que ir de la mano, claramente. En un trabajo donde hay psicólogos y médicos, debe interaccionar esto, debe haber un trabajo en equipo si tienen pacientes en común, claramente. Y si no, si un paciente atiende uno primero, tiene que de alguna manera o vía nota, por una cartita, o si se puede de manera directa explicar lo que uno deriva, para qué lo estoy derivando, qué veo, ¿no? Es como una manera de trabajar un poco más comprometida incluso en pos de colaborar con la sanación de esta persona. Pero la terapia de decodificación cambia también el paradigma porque lo que nos permite entender es que nosotros somos los verdaderos protagonistas de nuestra vida. Acá yo no tengo a nadie más que yo. Esto es lo maravilloso que a mí me hizo un clic, es un antes y un después. A mí realmente yo lo incorporé en primer lugar para mí, a mí me sirvió muchísimo para hacer cambios mentales que yo tenía muy de víctima, muy atascados, muy del sufrimiento, del sufrir, de la depresión, de la angustia. Había vivido situaciones dolorosas para mí que son comunes, o sea, ninguna situación extraña más que una persona más de este mundo que pueda llegar a atravesar. O sea, todo lo que atravesamos realmente son situaciones comunes, incluso la gente que vive en territorio de guerra, todas las personas que viven ahí tienen la misma situación común que es vivir en un territorio en guerra. Entonces, tampoco hay diferencias. Hoy estamos con el tema mucho de las mujeres islámicas, ¿no? Que por la libertad de las mujeres, ellas están acostumbradas durante años en esa historia de vida, ¿sí? El tema es hacer los cambios mentales desde la base para luego llegar a lo que uno busca. El proceso puede ser corto en algunas ocasiones, pero a veces lleva su tiempo, ¿sí? En este caso, para la medicina, va a llevar su tiempo que todos los médicos en la carrera de medicina incorporen la técnica o la terapia de la decodificación en el estudio de la carrera de medicina. Ojalá que en unos años, tal vez en 10, 20, 30, esto suceda. Ojalá que yo lo pueda llegar a ver a estudiantes de medicina incorporando estas herramientas para mejorar la salud de las personas y la calidad de vida de las personas desde la formación universitaria. Ojalá que suceda. Pero si no, están formaciones, bueno, que son en realidad sin un título, sin una certificación con una validez, digamos, universitaria, aunque hay diplomaturas, ya hay diplomaturas que la avalan la universidad, creo que es Interamericana en Rosario, si mal no tengo como recuerdo, creo que ahí hay una diplomatura y hay otras diplomaturas, pero bueno, no tienen todavía, digamos, un aval con una fuerza que puede ser la de una universidad pública que avale y que ponga el sello atrás para el reconocimiento de esto. En la Universidad de Córdoba sí están avalando las capacitaciones de educación emocional que están haciendo para docentes. Pero bueno, tiene como otra mirada, ¿no? Aunque toma también esto, porque el que realiza la capacitación
lo pueden buscar en las redes, Luca Malaisi, él también es biodecodificador, o por lo menos se estudió bioneuroemoción, en sus títulos está. Así que esto es algo muy amplio, es algo para todos, no hay que ser ni médico, ni psicólogo, ni nada puntualmente relacionado a la salud para meterse en este mundo, simplemente tenés que tener ganas de conocerte, este sería el camino. ¿Quién soy? A partir de ahí es como el puntapié inicial para arrancar. ¿Quién soy? ¿Qué me pasa? ¿Para qué me pasan las cosas que me pasan? Empezar como una autoindagación, empezar a preguntarse cosas y desde ese lugar desentramar todos estos códigos y generar a la larga nueva información mental, que es la que quiero realmente instalar en mi vida para generar la vida que deseo. Este es el objetivo de esta metodología maravillosa. Por eso van a ver también muchos decodificadores que están en las redes que te dicen, bueno, el curso de la abundancia, el curso para sanar el amor, el curso para sanar las relaciones familiares y así. Porque en realidad esto es como un estilo de vida, o sea, se aplica a todo. Porque en realidad lo aplicás para vos misma o para vos mismo, que este es el origen más importante. Tomar conciencia de quién soy, el para qué de este síntoma, de esta problemática que tengo, qué es lo que me quiere mostrar y a partir de ahí tomar acción. Porque si yo no tomo acción, no sirve para nada. O sea, la base fundamental de esto es pasar a la acción. Las personas que han hecho la terapia conmigo saben que cuando terminamos la sesión se arma un plan de acción a 60 días. Hoy la neurociencia ha demostrado que para crear nuevas conexiones neuronales necesitamos 60 a 90 días. Lo ideal parece que son 3 meses de dedicación a algo. Si yo quiero aprender algo nuevo, lo tengo que instalar y repetir y repetir y repetir y repetir durante 3 meses seguidos y se incorpora en mi cabeza. Por eso uno ve que las materias duran semestres, por lo general, o son anuales. Hay algunas cortitas, pero si ustedes se ponen a fijar, las personas que han estudiado carreras largas, universitarias, las materias cortitas de 1 mes, 2 meses, y por lo general mucho no te acordás después, porque es como que es algo muy por arriba. Tal vez aquellas que le tuviste que dedicar 1 año de lectura al libro, y esa es la que más fijaste, ¿sí? Y de la que más podés hablar o más seguridad tenés a la hora de llevarla a la práctica. Entonces, vamos a arrancar. Acá traje la pizarra, me la ubiqué hoy en un atril que tenía, lo tenía ahí y lo tenía acá, me lo miraba todos los días, nunca lo usaba, ¿no? Estas son las cosas de la toma de conciencia. Hasta que reorganicé todo, dije, vamos a usar esto que lo tengo, porque si no, estoy agarrando la pizarra con la mano y no sirve de nada. Entonces, bueno, para los que han hecho los cursos el año pasado conmigo, parte de esto lo voy a explicar acá. Obviamente que esto no es un curso y esto no es, digamos, como para que uno pueda incorporar ya una sabiduría o una práctica, porque bueno, esto es como un repaso, yo estoy haciendo como una especie de resumen, pero con esto ya tienen como las bases para que después tienen que seguir busquen información o se conectan para realizar la terapia o bueno, hacer algún tipo de curso. Yo más adelante voy a ver si retomo el tema cursos que varias personas me han consultado, como para trabajar más desde lleno y con más concentración, que obviamente eso requiere también estar o un domingo, 2 horitas, concentrados, ¿sí? Y, con realmente poniendo toda la energía en esto. Bueno, vamos a arrancar con la base que es la mente, porque todo esto son estudios claves que tienen que ver cómo funciona nuestra mente. La terapia esta de decodificación unifica lo que es esta medicina nueva germánica, que es la del doctor Hammer, más la física cuántica, más la psicología orientada con las bases también de Carl Jung, o Jung, Carl Jung, nunca sé cómo se pronuncia, si Jung o Jung, bueno, Carl Jung, y después tiene que ver con la biología celular, tiene que ver bueno, con biología molecular, la física cuántica en sí, y otras teorías también que se van unificando,
todas con bases científicas. O sea, todo esto tiene ciencia atrás, no es un divague. Para si buscan en internet, en Google, van a encontrar que es un divague. Esto de divague no tiene nada, tiene muchas bases y está comprobado científicamente todo lo que la metodología de esta teoría, digamos, ¿sí? Es una unidad de información científica. Entonces, por un lado tenemos lo que siempre les explico, el tema de la mente. Nosotros somos seres que tenemos un razonamiento, ¿sí? Tenemos un cerebro que se ha desarrollado a lo largo de la historia, que a diferencia de los animales razonamos, por lo menos a diferencia de la gran mayoría. En algún momento tal vez se descubra también científicamente si hay algunos animales que tengan más posibilidad de razonamiento o no. Eso seguramente va a aparecer. Pero nosotros tenemos un razonamiento. Entonces, ¿cómo es nuestro sentido físico? ¿Cómo está conformado esta maravillosa máquina que somos nosotros? Con una mente que trabaja en el 5%, del 5 al 10% con el consciente se llama, y el 95% o 90% con el inconsciente. ¿Qué significa esto? Nosotros en primera instancia tenemos los sentidos. Esto ya lo expliqué varias veces, pero bueno, el objetivo de esta charla es volver a hacer un repaso. Nosotros tenemos un cuerpo sabio, completamente sabio, que tiene los sentidos: la vista, el olfato, el gusto, el tacto y, me estoy faltando uno, bueno, el oído, la audición. Y también el sistema propioceptivo, que es el de cómo se ubica el cuerpo en el espacio, la parte de la movilidad articular y demás. Por lo tanto, estos sentidos que entran por el cuerpo son la base de la información que la persona desde que nace empieza a incorporar y va trasladando a la gran máquina que es la mente, el cerebro, ¿ok? Por lo tanto, todo lo que vamos aprendiendo lo vamos metiendo acá, en ese 95%. ¿Pero cómo lo vamos metiendo? Con palabras, porque nosotros somos seres lingüísticos. Lingüísticos. O sea, todo lo que tiene que ver con el vocabulario. Ustedes saben que incluso las personas que son sordas tienen su lenguaje de señas. Por lo tanto, todo tiene una palabra. Todo tiene un símbolo o una palabra. Y esta información se va incluyendo a nuestra mente y va armando como archivos de información. Pero además de armar archivos de información, se van armando los famosos programas. Los programas son más complejos porque tiene que ver con este aprendizaje de algo vivido que lo instalo de una manera que queda ahí como una ley superior, el programa. Y este es el que me va a determinar cómo yo voy desarrollándome a lo largo de mi vida, qué lecciones tengo de trabajo, qué lecciones tengo de pareja, qué lecciones tengo, no sé, hasta cómo me visto, todo, ¿sí? Estos programas se van formando con lo aprendido, pero esto aprendido que está alrededor mío no es tampoco algo directo que yo aprendo de la afuera y lo incorporo de una manera sin sentido. Lo voy incorporando también con un sentido global que tiene que ver con quiénes me rodean y quiénes me están enseñando esto que yo estoy viviendo y aprendiendo a mi alrededor. Que obviamente en este caso es donde aparecen la familia, la escuela, claramente, cada vez más los chicos ingresan al colegio de manera temprana, ¿sí? Los chicos ingresan al colegio ahora en la guardería, o sea, capaz, tal vez a los 3, 4 meses de vida ya están en la guardería. Por lo tanto, la maestra de la guardería es un informante clave para esto también, ¿sí?
Recuerden, hubo una situación media trágica acá en la Argentina. Digo trágica porque son cosas que no las puedo superar. Hay cosas que me superan, que era la historia esta de las maestras que maltrataban a los niñitos en la guardería, que salió en las noticias de la Argentina. Esto se repite en todos lados del mundo, o sea, no es que solo acá sucede. Que bueno, en un momento dado parece ser que las maestras ahogaban a los chicos en una piletita para que no se cumplan con algo, entonces los metían en la pelo pincho. Y salieron unos papás que habían llevado a sus hijos a las guarderías hacía tiempo con el aprendizaje del ahogamiento, ¿no? Por reto, no sé para qué los metían ahí, y que parece que varios niños de estos habían tenido como secuelas, que no se querían bañar en una piletita, o sea, los papás no los podían bañar en la bañadera, porque habían quedado con este aprendizaje de que la bañadera o lo que sea con lleno de agua es peligroso. Claramente, esto es un aprendizaje. Entonces, un niño que después de que le hundieron la cabeza con el agua, ve un tacho de agua, ve una pileta llena de agua y lo primero que va a pensar es me va a pasar lo mismo, porque es el aprendizaje. Entonces vas a tratar de escapar, de irte para no volver a repetir esta situación de riesgo de vida, ¿sí? Porque es así que nuestro cerebro funciona. Toda esta información que se va guardando acá, en este gran 95%, siempre se hace consciente, lo del consciente después pasa al inconsciente. Así yo acá en el consciente voy teniendo todo lo que voy incorporando nuevo y a lo que yo tengo que prestar atención. Yo tengo que estar atenta ahora, por ejemplo, a la cámara y a la pizarra. Pero después tal vez empiezo a escribir, como hago cuando escribo una historia clínica y no soy consciente de la virome, porque yo estoy escuchando a la persona. Entonces voy escribiendo de manera inconsciente, porque yo estoy prestando la atención al paciente que tengo adelante. Esto se hace también de una manera que lo vamos automatizando, ¿sí? En automático se dice que está muchas veces nuestro cuerpo. Incluso esto sucede muchas veces cuando alguien maneja. Pusiste la marcha atrás, tú estacionaste, estacioné, ni cuenta me di. Bueno, así en un montón de situaciones, cocinando, estamos haciendo algo y estamos escuchando a otra persona y seguimos cocinando y perfectamente se hizo la comida, pero yo estaba prestando atención tal vez a las noticias, no estaba prestando atención acá, pero como yo ya conozco la manera de hacer la sopa y la repito, ya es automáticamente la hago siempre, entonces no necesito estar atenta. Ahora, si estoy con un aprendizaje nuevo, por ejemplo, haciendo, no sé, por primera vez sushi, y si no estoy atenta y estoy prestando atención a otra cosa, seguramente o se me derrame todo, o lo ponga mal en la esterilla a las algas, no sé, y haría lío, ¿sí? Porque ahí tengo que estar concentrada en este aprendizaje nuevo. Entonces, la familia, la escuela, las iglesias son creadoras de programas, el mea culpa, ¿sí? El tema de me tengo que ir a confesar los pecados porque yo soy culpable de un montón de cosas y si no, no puedo pasar a los cielos, ¿sí? El tema de bueno, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esa frase la usamos mal muchas veces, porque hay frases incluso de la iglesia que no las aplicamos correctamente. Muchas veces creemos que tenemos que estar más en el afuera que en el adentro. Y esa frase, por el contrario, te está diciendo vos te tenés que valorar. Pero la iglesia después te da como el mensaje equivocado y te dice, no, vos no podés ser egoísta, no te pones que poner primero. Y en realidad el mensaje es que sí. El tema que todo esto se transforma en una gran interpretación que voy haciendo. De todos estos aprendizajes y programas yo voy generando interpretaciones que voy gestionando en mi cabeza y les voy dando un marco de realidad. Por lo tanto, la realidad como tal no existe, porque mi realidad no es lo mismo que tu realidad. Mi vivencia ante tal situación no es la misma que la vivencia de mi hermana, que vivió en la misma casa bajo el mismo techo. ¿Sí? Ella tiene una interpretación y yo tengo otra interpretación sobre los hechos, porque yo incorporé parte de esa creencia o de esa aprendizaje con mis valores que fui generando y cultivando a través de todo esto, que también incorporé. ¿Sí? Entonces,
ingresa la información por el cuerpo, lo transformo en palabras, se instala en este inconsciente, archivándolo como programas que son influidos y creados por las creencias, los juicios de valor, todo lo que me genera el afuera, que es claramente son personas de poder que para mí, niña, niño, es la información. Ellos tienen el saber, ¿sí? Ellos son los que saben más que yo porque yo soy pequeño, no entiendo nada de esta vida todavía. Entonces incorporo todo esto y cuando hay de este tipo de informaciones, todas tienen emociones, todas las vivencias que voy teniendo tienen una emoción clave que me facilita incorporar este aprendizaje. Pero cuando la situación es muy importante, como que hay una emoción muy fuerte, puede ser un shock emocional, acuérdense que ya vimos la vez pasada con ansiedad, que hay una parte en el cerebro que para protegerme de ese shock emocional, lo que hace en lugar de tenerlo como algo, algo en la memoria relativamente claro, es como que me lo bloquea, hace que yo me olvide de esa información, aunque esté ahí, está ahí. Pero es una forma de proteger sobre todo las personas que han tenido traumas muy severos, como violaciones, si estuvieron en una guerra, si sufrieron maltrato infantil, bueno, todo este tipo de cosas aberrantes, ¿no? Secuestros, todas esas cosas. Entonces, el cerebro bloquea, en este caso, la información de la memoria episódica, se le dice, que esto está en el hipocampo, que es una zona de nuestro cerebro. ¿Ok? Por lo tanto, nosotros vamos generando todo esto. Entonces, las emociones, que son respuestas químicas que genera nuestro cerebro ante estos estímulos, es clave para fijar con más, digamos, ímpetu o no, una vivencia, un aprendizaje, ¿sí? Y esa emoción asociada a ese aprendizaje es la que después buscamos en la terapia de decodificación. Si yo, por ejemplo, tengo una vivencia de chica, pongámosle que veo una situación violenta entre, no sé, mis abuelos. Me están cuidando mis abuelos en la casa de ellos y de golpe veo que mi abuela, no sé, le grita a mi abuelo, lo insulta por algo, y yo soy chiquita y me asusto, me da miedo esa situación, porque después mi abuelo se levanta rápido, se cae la silla, por ejemplo, cae una silla, un golpe de silla en el piso. Y eso en un momento de tensión, y yo ahí no sé qué hacer, no sé para dónde ir, si esconderme. Tal vez mi abuela me agarra y me pone como abrazada y le dice algo al abuelo, ¿no te das cuenta que está ella acá? O algo así. Entonces, pero siguen discutiendo. Y yo cuando soy grande, tal vez estoy discutiendo con mi pareja, él se levanta, tira la silla al piso y a mí eso me hace mal. A los días yo me siento contracturada, me siento con dolor de las cervicales, por ejemplo, o me siento con otro síntoma que pueda aparecer y no entiendo qué es lo que me está pasando, no entiendo qué es lo que me sucede. ¿Sí? Esto que yo viví se llama bioshock. Hay una situación, un disparador, un activador de una respuesta emocional, química en mi mente, que me genera un síntoma físico, en este caso la contractura. ¿Ok? Así sucede con múltiples síntomas y enfermedades, e incluso con situaciones que no entendemos cómo nos suceden. Por ejemplo, incendios. Hace poco, el año pasado, decodifiqué una chica que tuvo 2 incendios en la casa y entendimos de dónde venía el origen de ese incendio, el para qué. Recordemos que esto tiene que ver también con la física cuántica. Somos energía, somos vibración. Yo estoy en este momento acá viendo una tiza, pero esto tiene moléculas, vibra,
la pizarra, mis cuerpos, mis células. Por eso está el tema del aura, este campo vibracional que tenemos. Todo esto tiene base científica. Los invito a buscar, a leer. Hay películas incluso sobre física cuántica que están muy buenas, están en YouTube. Hay una en YouTube muy buena que es de una actriz conocida que es, ella es sordomuda, no es muda, es sorda. Eh, búsquenla, búsquenla porque le van a encontrar y está buenísima y van a empezar a entender mucho más de lo que lamentablemente en la escuela no nos enseñan, que es entender el funcionamiento incluso del universo, en concordancia con nosotros. Por eso somos un todo. Somos parte de un todo porque al vibrar generamos información hacia afuera y hacia adentro. Por eso también la telepatía está hoy por hoy constatada también por la ciencia, que hay personas que generan telepatía, que se comunican con telepatía, hay animales, también está confirmado, estudios en roedores con telepatía. Entonces todo esto es maravilloso poder entender, salir de creencias limitantes de que somos solamente un cuerpo y que nos enfermamos porque vino un bichito y qué mala suerte que tuve que justo me agarré tal enfermedad. ¿Sí? Olvidarnos de eso, empezar a olvidarnos de la buena suerte y de la mala suerte. Eso sí que no existe. Lo que existe son las creencias, lo que existe son la vibración, cómo yo genero la búsqueda de lo que quiero en mi vida, de qué manera soy positiva, no soy positiva. Incluso hay prácticas que ustedes pueden hacer que es mentalmente, los que toman colectivo, por ejemplo, cuando están llegando a la parada, ya desde que salen de la casa, el colectivo me está esperando. Llego y el colectivo llega para que yo suba. El que maneja puede hacer la prueba y ver el espacio para poner el auto, para estacionar el auto, me está esperando frente al lugar donde yo voy y todo en presente, ¿sí? Y esto ustedes lo pueden poner en práctica y al principio se van a reír, se van a sorprender, pero después esto empieza a suceder. Tal es así que hay gente que se imagina una casa, que quiere mudarse y la encuentra, hay gente que se imagina la pareja y la encuentra, ¿sí? Porque somos creación y nosotros creamos nuestra realidad. Esto es lo maravilloso de todo esto, de todas estas ciencias, que nosotros somos los creadores de nuestra realidad. Si yo vivo vibrando en negativo y con una energía tóxica todo el tiempo, y seguramente voy a prestarle más atención a lo tóxico que me pasa alrededor y no a lo positivo. ¿Ok? Incluso cuando uno piensa en alguien, esa persona justo llama por teléfono, es toda la energía que movemos. Y es maravillosa verla, hay que verla, hay que aprender a verla. Bueno, entonces, cuerpo, la mente, acá es clave el funcionamiento de nuestro inconsciente. Este es el gran almacenador de todo. Y cuando aparece un síntoma, recordemos que nosotros desde la decodificación nos manejamos con síntomas. Los síntomas pueden ser físicos, pueden ser mentales y pueden ser conflictos de relaciones, conflictos de pareja, conflictos de económicos, conflictos de laborales. Entonces, para el tema de codificarse, uno puede tener una situación laboral, me desvalorizan en el trabajo, cambio de trabajo y me desvalorizan. Voy con toda la energía, creo que este laburo es mejor que el anterior y llego y me empiezan a desvalorizar. ¿Qué me pasa acá? ¿Qué pasa que no puedo encontrar un trabajo donde se me respete todo lo que sé? ¿Qué es lo que está pasando? Entonces hay que empezar a ver para atrás y comprender que son aprendizajes, que seguramente o a tu papá también lo desvalorizaron laboralmente, o tal vez cuando vos empezaste a estudiar o a buscar trabajo, tu papá se jubiló de mala manera porque lo echaron o lo desvalorizaron y vos para no leal, o sea, para ser leal a tu papá, también te desvalorizás. Sobre todo esto se ve mucho en los hombres, para no defraudar al clan. El árbol acá tiene mucho peso también en la decodificación, porque nosotros no heredamos enfermedades, que esto es otro punto importante que vamos a ver.
Nosotros tenemos el famoso ADN, la cadena de ADN, que la cadena, me salió cualquier cosa ahí, la cadena de ADN hoy es modificable. Hoy es modificable. Esto también es una evaluación que hizo la ciencia, que la genética, en definitiva, no es la causante de todas las enfermedades, como se decía en un momento dado. Nosotros somos pura genética y la genética nos marca el camino de la vida. No es más así. Cambió. Y no tenemos que permitir cambiar. A veces a mí me da bronca porque digo, tanto que estudié y tanto, y no es porque estudié, es mi ego, claramente, porque durante tiempo levanté una bandera y le decía a la gente, vos heredaste esta enfermedad de tu mamá, o vas a heredar, hacé tal cosa. Y bueno, entonces uno se pone como fiel a un aprendizaje que claramente la medicina tiene todo el tiempo cambios y cambios y cambios y cambios y cambios y cambios, porque se está aprendiendo. Todo el tiempo estamos aprendiendo algo nuevo. Y tal es así que dentro de un par de años va a cambiar algo seguramente de otra vez y algún remedio de que se esté usando un montón va a desaparecer, como ya les comenté con varios fármacos que pasó eso, porque son tóxicos o porque descubren que es maligno, lo que sea. Y por lo tanto hay que entender que, bueno, así es la medicina. Por eso la medicina sola, no alcanza. No es que no sirve, no alcanza. ¿Sí? Que esto es lo que me pasó a mí cuando yo empecé a sentir que me faltaban herramientas. Bueno, entonces, esto de la genética, hoy está el descubrimiento de la epigenética. Y epigenética. ¿Qué es la epigenética? La epigenética tiene que ver con el entendimiento de que este ADN, estas cadenas de ADN, que tienen todo el código acá, se van uniendo así. Cada uno tiene su código genético. Según tu estilo de vida, según tu positividad o negatividad mental, según dónde vivís, el contexto, digamos, socioeconómico que tenés, un montón de factores externos a vos e internos que son tu mente, hacen que se pueda uno de estos genes se pueda metilar, que es que se le agrega un grupo metilo a esa cadena genética para tapar, bloquear algo que podría suceder en tu salud a la larga. Por ejemplo, un cáncer de mama. Entonces vos tal vez tenés la herencia familiar, que tu abuela tuvo cáncer de mama, tu mamá tuvo cáncer de mama, y vos estás asustadísima, y decís, yo voy a tener también cáncer de mama, no, porque esto, que lo otro. Bueno, si vos tenés un estilo de vida positivo, tu vida en general se manifiesta de otra manera distinta a la de tu abuela y a la de tu mamá, seguramente ese gen se tape. No es que se desaparece, se tapa. Y hay personas que desde la negatividad, al contrario, generan una alteración de su genética y pueden ser propensos a tener una enfermedad oncológica. Que esto es lo que detectó el doctor Hammer, ¿sí? Con las patologías oncológicas. Entonces nosotros lo que decimos desde la decodificación es que no heredamos la enfermedad. Lo que sí podemos heredar en realidad es el conflicto y ahí sí hay que preocuparse. Porque, por ejemplo, en una familia de madres ausentes o madres poco afectivas, todos los hombres son alcohólicos, por ejemplo, el bisabuelo, el abuelo, el padre y el hijo alcohólicos. Y vos decís, ay, che, no, tienen la herencia genética, son todos alcohólicos porque vienen acá con todo el gen del alcoholismo. No, no es que vienen con el gen del alcoholismo. Estas personas, tal vez lo que pueden llegar a haber tenido es que tuvieron mamás conflictivas, mamás ausentes, mamás desprotectoras, mamás abandónicas, mamás que se murieron, lo que sea, que influyó en esta sensación de falta de afecto y desprotección, por ejemplo. ¿Sí? Hay otras causas, obviamente, del alcoholismo que no es esa. Yo les estoy diciendo un dato, porque obviamente que en la terapia de decodificación hay libros, manuales, les quiero contar, que cada
situación patológica o síntoma tiene un montón de explicaciones posibles de causas emocionales en la vida de la persona, que después, bueno, obviamente en la terapia uno entiende y hace como el caminito y comprende, esto se le dio a esta persona por esta historia, ¿ok? Entonces, esto es clave. Cuando uno entiende que hasta ni siquiera a la genética le tenemos que tener miedo, es fundamental, es básico, ¿sí? Después, por el otro lado, esperen que se me cayó la tisita, acá agarro otra. Volviendo a la historia, a la teoría de Hammer, a la investigación que hizo este médico, hay algo funcional que tenemos nosotros en nuestro cuerpo que tiene que ver con el sistema nervioso autónomo, que es el simpático y el parasimpático, que es el que actúa ante las situaciones de estrés, el simpático. Yo ya lo nombré también cuando hablé de ansiedad y no recuerdo si en alguna otra más también les conté de esto que cuando uno está ante una situación estresante, ante algo nuevo, que digo, uy, ¿podré contra esto? El estrés es cuando yo me encuentro ante una situación y digo, ¿podré superar tal cosa? ¿Podré rendir este examen? ¿Podré dar bien la prueba de manejo y sacar el registro? Y me da miedo, me estresa, me da taquicardia, no puedo dormir la noche anterior, tengo insomnio, incluso tal vez me baja la libido, no puedo tener relaciones y no como por la preocupación. Bueno, todo eso se ve relacionado al pico de estrés del sistema simpático. Y el parasimpático, todo lo contrario, es cuando yo estoy tal vez como pareciera en una calma, que se activa un poco todo eso, pero es como en el otro lado, en el lado opuesto. Lo ideal es que el simpático y el parasimpático actúen con una normalidad equilibrada entre ambos. Eso sería lo normal cuando uno relativamente se encuentra en momentos comunes en su vida, sin un estrés. Incluso recordemos que el estrés no solo es de la afuera, también yo lo gestiono en mi cabeza, porque si yo estoy gestionando todo el tiempo preocupaciones que incluso no son reales, ahí es donde aparece lo que es la ansiedad patológica. La ansiedad tiene que ver con también este tema de la afuera, las preocupaciones de la afuera, que cuando uno está todo el tiempo en preocupaciones, por ejemplo, una persona fóbica, que piensa, va, no sé, de vacaciones, entra a un lugar y empieza a buscar por todos lados a saber si no hay arañas. Hasta que no buscan por todos los techos, si no hay arañas, no entra a la casa, por ejemplo. Le manda a alguien a buscar arañas. Entonces esa persona no puede relajarse, no puede estar feliz en esas vacaciones porque está ya incluso fantaseando, ve una sombrita y dice, una araña, o sea, no puede estar tranquila. Eso ya es una ansiedad, digamos, patológica. Y después está obviamente las personas con ataque de pánico o ansiedad de tipo más generalizada, que ya tienen un conflicto persistente porque no pueden disfrutar del presente, están todo el tiempo allá, en el futuro. Y eso claramente es agotador para la mente y obviamente que para el cuerpo. Entonces, nosotros lo normal es que esté todo el tiempo el sistema simpático y parasimpático regular, ¿sí? Esté equilibrado. Pero cuando yo tengo una situación, como les expliqué, un recuerdo, un sonido, algo de mi cuerpo reconoce a través de del contacto de los estímulos, mi mente reconoce algo de afuera, se genera una activación, ¿sí? Que esto es lo que me estimula el sistema simpático. Esto a veces puede ser algo nuevo, pero por lo general en la adultez, cuando algo nos afecta, siempre hay como un anclaje en el pasado. Por lo general está muy asociado. Y si no está en nuestro pasado, a veces es del árbol, que esto también se lo explico a las personas, porque tal vez esto que yo estoy vivenciando no es mío, lo vivió un abuelo, un bisabuelo en mi pasado y tal vez eso es lo que yo estoy sintiendo ahora que me preocupa. Entonces, acá se estimula el sistema simpático, se llama fase activa, o sea, acá hay una activación todo de síntomas y acá es donde aumenta el cortisol y la adrenalina. Entonces aumenta la presión, hay taquicardia, insomnio, se altera la digestión, lo que les dije. ¿Sí? Esto por lo general, cuando le sucede a la persona no va al médico en este momento, porque es como un momento de mucho estrés.
Entonces, la persona por lo general concurre cuando empieza a pasar a la fase de reparación, se llama. Aparece el otro sistema, el parasimpático, y en este caso la fase de reparación, ahí aparece como estuvo todo esto, el estrés, el cortisol, el cuerpo empieza a sentir dolor, o sea, pasó todo un estado de inflamación. ¿Sí? Ahora empieza todo un estado de inflamación, de agotamiento, de fiebre, ¿sí? Que la persona ahí es donde se empieza a sentir mal, por lo general. Y esta, por lo general, dura 21 días. Por eso, por lo general, cuando pasa toda esta etapa, la persona en realidad después se termina curando prácticamente sola. Salvo que en esta etapa aparezca lo que se llama epicrisis, que hay otro efecto simpático tónico, es como que aparece otro pico de estos síntomas de estrés, en el cual la persona incluso acá puede tener cuadros de tos, diarrea, constipación. Hay gente que hace epilepsias en estos momentos y después vuelve otra vez a caer y después vuelve a la normalidad. Esto es algo fisiológico, esto no es para que ustedes lo entiendan desde el punto de vista médico, sino es para entender que nosotros tenemos ciclos de procesos de salud y enfermedad que son parte del ciclo de recuperación del cuerpo. El cuerpo se enferma y se sana solo. Esto es lo que hay que comprender. Obviamente que en estos momentos, los remedios, cuando uno los utiliza en el momento justo, son efectivos, porque los remedios acompañan para mermar estos síntomas tan agudos que nos alteran, claramente que sí. Entonces, en estos momentos, cuando alguien le da un antitérmico a una persona, acá cuando empieza con fiebre, bueno, en este caso palia, alivia, calma. Hoy en el día de hoy vi a una kinesióloga que está en las redes, también muy buena la verdad, que explicaba que los procesos inflamatorios, por ejemplo, de un esguince, en este último tiempo parece ser que se tiró para abajo la teoría de ponerle frío. Esto lo escuché hoy, o sea, esto es algo nuevo también para mí. Cuando uno se esguinza, ¿qué se hacía siempre? Hielo, hielo, bolsas de hielo. Lo que están planteando ahora los kinesiólogos es que los primeros 3 días hay que dejar que el cuerpo se recupere solo. O sea, fíjense qué importante, porque esto es otra caída de otra teoría de años que hemos sostenido ante una torcedura de un tobillo, de una muñeca, los que son jugadores de vóley y deporte, y hoy están observando que tenemos que permitir que el cuerpo se repare solo. En esos 3 días es clave que el cuerpo libere todas las sustancias antiinflamatorias naturales para reparar los tejidos. Después del tercer día, sí, ya se empieza a dar algún calmante y se puede poner frío y calor, estaba explicando. Y que obviamente sí ayuda a colaborar todo lo que tiene que ver con la rehabilitación, kinesiología, movimiento de la articulación para ir acomodando esos tendones que tal vez tuvieron una distensión o una lastimadura. Obviamente hay que concurrir al médico, al traumatólogo, ver que no haya una ruptura, ¿no? Obviamente, de un tendón. Claramente hay que concurrir al médico. Pero hoy están cayendo un montón de teorías que antes era ya. Corramos, démosle un remedio a esta persona corriendo, no va más. Incluso el tema de la fiebre, que lamentablemente con el tema de esta pandemia volvimos para atrás, durante años se supo que la fiebre hay que permitirle al cuerpo tener fiebre. No bloquear la temperatura, porque es parte de la reparación del cuerpo, ¿sí? Entonces, bueno, tenemos que ser más pacientes, tenemos que ser sabios, aprender que el cuerpo tiene sabiduría. Veámoslos en los animales. Son en el Instagram, les pongo muchas veces monitos que a mí me encantan, para que ustedes vean cómo los animales son sabios. Tenemos a nuestras mascotas en nuestras casas que nos enseñan muchísimo. Observemos cómo se curan de la nada, incluso a veces. Cuando comieron algo, se purgan. Nosotros comemos y seguimos comiendo. Estamos mal y seguimos comiendo. No nos sabemos escuchar, no prestamos atención a nuestros síntomas físicos. El cuerpo es un gran maestro para nosotros.
Hay que prestarle atención. Si primero tuve un síntoma, después me aparece algo más complicado, ¿qué estoy esperando para escucharme? ¿Qué estoy esperando? Tengo que ir para atrás a nivel físico, obviamente que me tengo que ocupar, tengo que concurrir al médico, tengo que hacer lo que tengo que hacer ahí. Pero a nivel emocional tengo que buscar también el origen. Y esto uno lo puede hacer, buscar de dónde viene la causa emocional que a mí me está afectando hoy. Si yo tengo presión alta, me estoy presionando por algo. Bueno, a ver, ¿qué es lo que me estoy presionando? ¿Qué es lo que me está pasando en mi vida que yo quiero tal vez solucionar ya? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Mal que no me estoy escuchando. Busco. Si no encuentro nada en este presente, tengo que buscar en el pasado. Porque tal vez, les vuelvo a decir, hay una reacción de estas que es el shock que activa la sintomatología del cuerpo. ¿Ok? Entonces busco, ¿qué emoción tengo hoy? No sé, tengo un cuadro de disfonía, no puedo hablar. ¿Y esto qué emoción me trae? No, me trae tristeza. Siento que esto yo lo asocio a algo que me pasó en el trabajo porque, no sé, me gritaron, yo no supe qué responder y me guardé esa situación, eso me generó después disfonía, entonces yo lo asocio a que no pude expresarme y eso me trae tristeza. Bueno, a ver, ¿en qué otro momento de mi vida yo tuve tristeza y no me pude expresar? No pude hablar, porque hoy mi cuerpo me está diciendo disfonía, no puedes hablar. Bueno, busco para atrás y seguramente encuentro que de chiquita, a los 5 años, mi mamá, no sé, me sacó un juguete y se lo dio a mi prima y se lo regaló. Y yo no, era mío, no pude defender. Porque muchas veces son cosas simples. No tenemos que pensar que esto hay que buscar dramas. A veces son cosas simples, simplezas que hemos vivido, pero como de niños no podíamos defendernos, no podíamos hablar, no podíamos opinar, no podíamos decir lo que sentíamos porque callate, están hablando los grandes, o vos no opinás porque sos chiquito. Entonces todo este tipo de información nos ha puesto en un lugar que de grandes a veces ni siquiera opinamos algo porque tenemos miedo de que alguien nos diga tu opinión no vale, porque aprendimos eso. Entonces, busquemos, utilicemos nuestra mente, saquémosle el jugo a la mente inconsciente, a este 95% de la mente, que esto es como el iceberg, que se ve la punta nada más, pero nosotros tenemos muchísima información valiosa ahí guardada, que hay que hacerle uso a eso. Claramente cuando uno descubre el patrón, este patrón de dónde viene, tampoco es solamente encontrarlo y dejarlo ahí. Tengo que hacer cambios en mí. Y esos cambios los tengo que generar yo. Si yo tengo asociado un patrón por una creencia limitante en que las mujeres no opinan porque las mujeres son todas inútiles, ponele, y no pueden hablar de fútbol, entonces yo tengo que hacer el cambio de patrón en mí. Si yo quiero hablar de fútbol en una reunión familiar, entonces primero me estudio, busco a ver cómo son las reglas de este juego, investigo sobre mi equipo, me actualizo y ahí puedo opinar. Y ahí puedo estar en una charla debatiendo sobre eso y diciéndole a los demás, yo sé de fútbol también. Y me siento contenta de poder participar en una charla, sin sentirme ni juzgada, ni mirada despectivamente, ¿sí? Con certeza voy. Pero todos los cambios que nosotros hacemos de nosotros tienen que tener también bases de formación, de acción. Yo no puedo cambiar simplemente por las ganas de cambiar. Yo tengo que tomar acción. Si yo no me siento feliz con mi cuerpo, en el primer lugar tengo que buscar qué pasa con mi cuerpo, por qué no amo mi cuerpo, por ejemplo. Y me voy a buscar en mi pasado y seguramente voy a encontrar un momento en mi vida donde alguien me dijo gorda, donde alguien se rió de mí, donde alguien me maltrató y tengo que sanar eso. Y entender, bueno, era chiquita, tal vez el que me lo dijo es otro chiquito, otro niño, no entendía. Si me lo dijo un adulto, tengo que entender que esa persona claramente no me estaba tratando como correspondía, porque nos usaba en ese momento respetar al otro, era una forma tal vez de un apodo, bueno.
Entonces tengo que entender, pero eso me pasó a mí. Yo tengo que soltar esto, sacar mis enojos, trabajar eso también. Nadie puede perdonar a nadie sin primero soltar los enojos. Muchas veces se utilizan hacer cartas, por ejemplo, que son, yo se los mando a muchas personas, que está bueno porque uno le escribe una carta a alguien, obviamente nunca se la vas a dar a esa persona, esto es todo para vos. Recordemos que esto es autosanación. Es todo para y por vos. A partir de tu cambio va a cambiar el contexto. Por lo menos vas a cambiar vos tu mirada del resto. Después los demás harán lo que puedan con sus vidas. Pero vos no te sentirás tan afectada por la crítica de los demás o tan afectado por el juzgamiento de los demás. Vos ya estás tomando las cartas en la mano y el juego es tuyo, la partida es tuya y vos decidís qué querés hacer con este juego que tenés en las manos ahora. ¿Hacia dónde vas? ¿Te retirás, seguís adelante, iniciás un juego nuevo? ¿Qué es lo que querés de tu vida? Entonces, este tema de la terapia de decodificación claramente no es solamente un encuentro símil psicológico para hablar de tu vida y demás. No, esto es ir a buscar un conflicto, entender que acá está la raíz del problema y que a partir del entendimiento de esto, yo ya tomo manos, empiezo a tomar acción, empiezo a ser protagonista de mi vida. Este tema de víctima a protagonista de mi vida es clave. Es clave. Si me quedo en la queja, ay, qué desgracia, qué desgraciada que soy, qué vida inútil, qué horrible lo que me pasa, qué desgracia. Y bueno, ¿qué querés? ¿No ves nada de lo bueno que te pasó? Estás viva todavía, estás vivo. Tenés seguramente gente que te rodea y que te quiere y que te valora. ¿Qué estás haciendo con eso? ¿Qué estás haciendo? ¿Ves lo malo nada más y lo bueno no sos capaz de verlo? Te propongo hoy, antes de irte a dormir, agarres un cuadernito y pongas todo lo bueno que sos. Hagas un listadito de las cosas positivas que tenés y que las reconozcas, las veas. Veas que desde chiquito pudiste, no sé, terminar la primaria, terminaste el secundario, conseguiste un trabajo, te esmeraste en, no sé, superarte en tal actividad, lograste aprender un curso de algo, lo que sea. Sos buen cocinero, sos buen amante, sos buen pintor, no sé, buscá, empezá a verte quién sos, parate frente al espejo y empezá a valorarte. Mirate y decir qué lindo que soy, qué linda que soy una persona íntegra, soy una persona con valores, una persona creativa, una persona amorosa. Mirate, observate, permitite encontrarte, porque si vos no sabés quién sos, no sabés ni tus virtudes y tampoco tus defectos, porque los defectos los reconocemos bastante bien. Lo que sí hay que encontrar a veces son los lados muy oscuros que nos dan miedo. Cuando encontremos esos lugares también hay que aceptar esos lugares, porque nosotros todos tenemos perversiones, psicopatías, todos tenemos cosas tóxicas. No podemos decir, ah, yo soy perfecto. No, no existe eso. Todos tenemos dentro de nuestra perfección, nuestra gran imperfección y nuestras grandes toxicidades, que son parte nuestra, íntegra. Este psiquiatra Carl Jung decía, somos la sombra y la luz. Hay que integrar la sombra con la luz, somos el todo, no es que una cosa está fuera de la otra, somos un todo. Y si vos te observás, comprendés que sos un todo, empezás a indagarte y a entender que la vida que tuviste pudo ser dolorosa, claro que sí, pero esa vida te proveyó de un montón de herramientas que hoy te hacen ser lo que sos y que seguramente este presente, si vos lo valorás, te va a construir para un futuro mejor. Pero este es el camino que vos tenés que hacer. Comprender, entender. Entonces te propongo que investigues, que te metas más con este método de la decodificación, la biodecodificación. Hay cursos, bueno, están toda la terapia, me podés llamar, podés consultar para trabajar un tema. Capaz que si necesitas por un tema puntual lo podemos ver, pero animate, porque hoy tenemos estas herramientas maravillosas del autoconocimiento que nos cambian la vida. Es un antes y un después. Empezamos realmente a asumir quiénes somos, a vernos, a valorarnos y también es el legado que le vamos a dejar a nuestros hijos. Así que
Un abrazo, un beso, un abrazo iluminado para todos y todas. Cariños y nos vemos el miércoles que viene.